Hola a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? Esperemos que bien. Les traigo un nuevo vídeo, espero que les guste y no olviden que si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin más que decir, los dejo con el vídeo. Capítulo 5: Atascado Y. Gritos resonantes con la ventaja de nivel. Una vez más, el resultado de esta batalla naturalmente no fue diferente. Treecko fue derrotado directamente por los dos Embers de Torchic. De hecho, como ambos Pokémon habían subido de nivel, esta vez el único Ember de Torchic le quitó 2/3 de los HP a Treecko, incluso más extremo que antes. Observando cómo la pantalla de la computadora se vuelve negra nuevamente, su personaje reaparece en el centro Pokémon y el contador de dinero en la esquina superior derecha cambia a -1000 yenes. En la transmisión de Cynthia, los espectadores comenzaron a enviar spam al chat nuevamente. Caramba, ahora entiendo lo que ese tipo quería decir cuando dijo definitivamente no se quedará atrás. Resulta que siempre está un nivel más alto que el jugador. Este desarrollador de juegos es un troll. ¿Cómo puede hacer que los NPC suban de nivel con el jugador? Jajajaja, el dinero llegó a -1000, ahora el streamer está completamente en quiebra. Cuando la charla explotó, Cynthia no le prestó atención. En ese momento entró en una profunda contemplación. Obviamente, el desarrollador del juego había anticipado las posibles respuestas del jugador y bloqueó por completo el camino hacia la victoria a través de subir de nivel. En ese caso, tendría que resolver a este oponente por otros medios. El mayor problema al que se enfrentó Treecko fue la desventaja de tipo. El daño masivo de la doble efectividad fue completamente insoportable para el frágil cuerpo de Treecko. Y para solucionar la desventaja de tipos, al pensar esto, los ojos de Cynthia de repente se iluminaron. Espera, cuando ella se fue, el profesor Birch no le dio 5 Pokéballs. Solo necesitaba usar esas Pokéballs para atrapar un Pokémon en el pasto cercano que pudiera contrarrestar a Torchic. ¿No resolvería eso el problema? Pero dicho esto, los Pokémon obviamente no pueden ser capturados a la ligera. Durante el juego, ya había revisado la interfaz de la bolsa y había aprendido algunas reglas. Los jugadores no solo tenían límites de nivel en cada región, sino también límites en la cantidad de Pokémon que podían tener simultáneamente. Por ejemplo, ahora mismo su límite de Pokémon era 2. El límite máximo de Pokémon del juego solo podía llegar a 15. Además, una vez que obtenías un Pokémon, no había forma de liberarlo. Tenías que conservarlo hasta completar el juego. Para un juego, estos requisitos eran realmente bastante duros. Sin embargo, tales reglas hicieron que Cynthia se sintiera algo aprobatoria. Incluso en un juego, estos Pokémon eran compañeros que luchaban junto a ti, no datos que se descartaban casualmente después de su uso. Dicho esto, bajo estas circunstancias, tuvo que planificar cuidadosamente la posición de cada Pokémon en su equipo. Necesitaba asegurarse de que el próximo Pokémon que atrapara pudiera jugar un papel importante en futuras aventuras y al mismo tiempo ayudarla a pasar la prueba de su rival. Cynthia comenzó a recordar rápidamente todos los Pokémon que había encontrado en el camino, pero justo en ese momento, un tono de llamada repentino interrumpió sus pensamientos. Su teléfono en el escritorio de la computadora estaba sonando. Ella cogió el teléfono, miró el nombre del contacto en la pantalla y respondió inmediatamente. Una voz que solo ella podía oír llegó a través del teléfono. Señorita Cynthia, lo siento, sé que está de vacaciones, pero los Pokémon del mundo Distorsión han vuelto a estar alterados por alguna razón. Sospechamos que aparecerá una nueva marea espiritual, y la entrada del mundo Distorsión en Ciudad Piedrabello necesita su apoyo. Al escuchar esto, la expresión de Cynthia cambió ligeramente y asintió. Está bien, entendido. Iré enseguida. Luego se dirigió a los espectadores de su transmisión con un tono de disculpa. Lo siento a todos, tengo algunos asuntos que atender, así que la transmisión de hoy termina aquí. Pero cuando esté libre, volveré a transmitir lo antes posible. Por favor, tengan paciencia. Después de decir esto, cortó directamente la señal de transmisión. En la pantalla negra aparecieron mensajes de chat. No, cariño. Justo cuando se estaba poniendo bueno. ¿Probablemente algún asunto de la liga? Yo también lo creo. He oído que últimamente la situación en el mundo Distorsión no ha sido pacífica, y podría tener algo que ver con eso. No hay opción, hay que esperar a que vuelva el streamer. Dispersándose. Algunos espectadores del stream ya se habían ido a ver a otros streamers, pero justo en ese momento, un comentario despertó a todos. Hermanos, voy a comprar este juego y probarlo. Oh, mierda, claro,
Podemos jugarlo también. Parece muy divertido, vamos a intentarlo. Un grupo de personas, a través del stream de Cynthia, desarrolló un fuerte interés en Pokémon Esmeralda y fueron directamente a comprar y jugar el juego. Con tan alta calidad y un aspecto tan novedoso, naturalmente no les importó gastar dinero para probarlo. Pero otro grupo expresó opiniones diferentes. Aquellos que planean comprar deben ser realmente ricos, 5.927 yenes es demasiado caro, esperaré y veré. Es cierto, ni siquiera tengo esa cantidad para los gastos semanales, no puedo permitírmelo en absoluto. 5.927 yenes por un juego de píxeles, aunque se ve bastante bien hasta ahora, ¿y si empeora más adelante? No tengo prisa en comprarlo. Como decía el último comentario, 5.927 yenes era realmente un precio bastante alto para la gente común. Comprar un juego de píxeles requería una consideración seria. Pero aún así, después de la transmisión de Cynthia, las ventas de Pokémon Esmeralda comenzaron a dispararse silenciosamente. Después de todo, aunque era un día laborable, más de 200.000 personas vieron su transmisión. Si tan solo el 1% de los espectadores estuviera dispuesto a comprar el juego, eso representaba 2.000 ventas. Mientras tanto, sobre Dwindleaf Town, bajo las nubes, una figura de un azul profundo cruzó el cielo como un rayo y se perdió en la distancia. Era un Pokémon tipo dragón con una apariencia bípeda similar a la de un tiburón, que poseía un cuerpo aerodinámico pero poderoso. Garchomp. Su cuerpo era como una armadura azul profundo, con rayas rojas en su abdomen y escamas doradas cubriendo sus piernas, asemejándose a un antiguo guerrero completamente armado, irradiando un aura y presión poderosas. Si mirabas con atención, podías ver a alguien sentado en la espalda de este Garchomp. Esa persona no era otra que Cynthia. Según las regulaciones de la liga, para evitar accidentes, usar Pokémon para transportar humanos durante el vuelo estaba prohibido en el espacio aéreo de la ciudad, pero como campeona, naturalmente tenía tales privilegios. Además, realmente tenía asuntos urgentes que atender. En ese momento, Cynthia miraba al cielo distante, aparentemente reflexionando sobre algo. Estaba a punto de enfrentarse a unos Pokémon peligrosos, pero ahora mismo estaba pensando en ese juego. Porque esos Pokémon del mundo distorsión no eran realmente peligrosos para ella, pero ese juego realmente la había dejado perpleja. ¿Los NPC del juego realmente subieron de nivel con ella? ¿Y si incluso el primer punto de control en la aldea tutorial fue tan desafiante, qué tan fuertes serían los oponentes que este juego preparó para ella más adelante? Al pensar esto, Cynthia no pudo evitar sentir más anticipación. Quién sabe desde hace cuánto tiempo no se había topado con semejante sensación de desafío. Hablando de eso, ella estaba cada vez más interesada en el creador de ese juego. Desafortunadamente, en ese momento no tenía forma de comunicarse con ellos. De lo contrario, seguramente querría conocer de cerca a un creador tan interesante. Al mismo tiempo, se dio cuenta de un problema. Dada la calidad de este juego, la popularidad era solo cuestión de tiempo, y si alguien terminaba el juego antes que ella y obtenía la información de contacto del creador, eso sería problemático. Victoria rápida en el mundo distorsión y luego regresa rápidamente para completar el juego. Cynthia tomó su decisión internamente. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. A diferencia de lo habitual, la pantalla no mostraba ningún número ni nombre de contacto, sino una cadena de caracteres ilegibles. Sin embargo, al ver ese texto confuso, Cynthia primero se congeló, luego mostró alegría, respondiendo inmediatamente al llamado. Desde el otro extremo llegó una voz algo perezosa. Hola, Cynthia Sis, mucho tiempo sin verte, ¿me extrañaste? Cynthia todavía parecía algo sorprendida. ¿Saliste tan rápido esta vez? ¿Qué? ¿No quieres que salga? La voz bromeó. Esta vez fue mucho más fácil. Había menos criaturas extrañas en este agujero negro, así que salimos temprano después de ocuparnos de ellas. Ah, qué bien, pensé que tomaría al menos 2 meses. Al oír esto, Cynthia inmediatamente dijo, justo el momento. ¿Puedes ayudarme a encontrar a alguien? La voz inmediatamente se animó con interés. Ah, ¿sí? ¿Quién llamó la atención de nuestro campeón de Sinnoh? ¿Un fugitivo de la liga? ¿Una figura del submundo oscuro? ¿O algún científico loco que tomó el camino equivocado? Cynthia negó. Ninguno de esos. Estoy buscando un desarrollador de juegos. Ante esto, el teléfono quedó en silencio. Después de un rato, habló con impotencia.
Cynthia-Sis, deberías saber que mi base de datos y mis habilidades de piratería no deberían usarse para encontrar desarrolladores de juegos y enviarles amenazas de muerte, ¿verdad? Cynthia se dio cuenta de que sus palabras eran inapropiadas y rápidamente agregó: es así. Podría tener pistas sobre Rayquaza. No sé si es un desarrollador individual o un estudio, aunque creo que esto último es más probable, así que quiero que me ayudes a investigar. La voz asintió inmediatamente. Ah, deberías haberlo dicho antes. Está bien, te ayudaré a investigarlo. Cynthia dijo sinceramente. Gracias, te invito a cenar más tarde. La voz se rió entre dientes. Los agradecimientos no son necesarios, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Una amistad de vida o muerte y todo eso. Pero aún así aceptaré esa cena, ese restaurante de carnes en los muelles de Canalave City, tú pagas. Cuelgo ahora, me pondré en contacto contigo si hay novedades. La llamada terminó. Al oír el tono demarcado, Cynthia también colgó el teléfono y suspiró aliviada. Con la ayuda de esta persona, encontrar ese desarrollador no debería ser un problema. Pero una cosa a la vez, todavía tenía que jugar el juego. Ella ocuparía el primer lugar. Garchomp, acelera. Rugido. Una luz azul pálida con un estallido sónico pasó rápidamente y desapareció en el horizonte. 6 horas después. Región de Kanto, Ciudad Verde. Ah, dormí muy bien. Kairos abrió los ojos en su apartamento alquilado, se sentó y se estiró cómodamente. Instintivamente abrió su teléfono para comprobar la hora. En cambio, quedó atónito por el flujo loco de notificaciones en su pantalla. Joy Gaming Platform te recuerda. Tu juego Pokémon Esmeralda vendió 1823 copias hoy. Esta cifra seguía aumentando constantemente. Al ver esto, Kairos quedó completamente estupefacto. ¿Eh? No ha pasado ni un día desde su lanzamiento. ¿Cómo se vendió tanto? Cuando terminó de hacer el juego y antes de subirlo, necesitaba establecer un precio de venta. Inicialmente, quería un precio bajo, ya que era su primer juego y aún una versión de prueba. No buscaba ganancias, sino más bien ganar más puntos de emoción y ganar reputación. Pero el sistema le indicó que el precio mínimo debía ser 5.927 yenes. Kairos se quedó atónito entonces, ya que 5.927 yenes ya era bastante caro, un nivel en el que muchos jugadores no lo comprarían incluso si les gustara. Pero dijera lo que dijera, el sistema insistía en ese precio, como si dijera algo así como obtienes lo que pagas. Kairos solo pudo ceder a regañadientes y fijar el precio en 5.927 yenes. Con este precio de lanzamiento, se había preparado mentalmente antes de dormir para despertarse y encontrar 0 ventas. Pero ahora, al ver que el número de ventas estaba a punto de superar los 2.000, Kairos estaba completamente confundido. ¿Qué está sucediendo? ¿Son realmente tan ricos los jugadores de este mundo? Mientras reflexionaba sobre esto, de repente apareció ante sus ojos otra notificación dorada. DIN. Mientras el anfitrión dormía, obtuviste una gran cantidad de puntos de emoción de desdén, conmoción, anticipación y alegría, un total de 720 puntos. Incluyendo puntos de los espectadores de la transmisión en vivo. 320 puntos de los compradores del juego. 100 puntos de sorpresa y anticipación del importante personaje campeona de Sinnoh Cynthia. 300 puntos. Cynthia, transmisión en vivo. Kairos comprendió inmediatamente. No es de extrañar que se despertara con unas ventas tan altas. Resulta que Cynthia transmitió su juego. Eso lo explica todo. ¿Pero qué pasa con su juego? ¿Cómo lo notó Cynthia? ¿La campeona de la región de Sinnoh realmente juega en su tiempo libre? Kairos reflexionó un momento y luego negó levemente con la cabeza. En fin, ya lo investigaría más tarde. De todos modos, sin duda fue un gran comienzo. Desde el punto de vista de ventas y de retroalimentación emocional, el contenido de Emerald claramente había atraído inicialmente a la audiencia de esta transmisión, incluida Cynthia misma. Ahora, veamos en qué nuevos módulos de desarrollo de juegos se podrían canjear estos puntos para mejorar aún más el juego. Aún tenía muchas ideas que no había implementado debido a la falta de módulos. Justo cuando Kairos estaba a punto de abrir el panel del sistema, de repente sintió un viento frío y extraño, junto con algo que lo atacaba por detrás. Con los pelos de punta y la sangre helándose, Kairos se dio la vuelta rápidamente. Pero no vi nada. ¿Eh? ¿Todavía estoy aturdido por haber dormido? Rascándose la cabeza, Kairos murmuró para sí mismo confundido. Me lavaré la cara en un momento. Sin embargo, al momento siguiente,
Cuando se dio la vuelta, se encontró cara a cara con un par de pequeños ojos de color verde oscuro. Y una llama fantasmal de una vela de color azul pálido ardía misteriosamente. En el apartamento alquilado se escuchó un grito explosivo que resonó sin cesar. ¡Santa mierda, es un fantasma! Capítulo 6. La brasa ardiente en este mundo. Los Pokémon han sido parte de la vida cotidiana de las personas desde hace mucho tiempo, sus figuras son visibles en cada rincón de la ciudad. La coexistencia armoniosa entre humanos y Pokémon no era solo un eslogan vacío, sino una realidad verdaderamente lograda. Durante la semana transcurrida desde que Kairos había llegado a este mundo, había visto muchos Pokémon, ya fuera Meowth acicalándose en las esquinas, Eevee llevado por las chicas en las salidas o Pidgey bailando en el cielo. Se había acostumbrado a todo. Sin embargo, el problema fue que durante esta semana, salvo algunas salidas raras, básicamente estuvo encerrado en su habitación, concentrado en hacer juegos. Después de todo, pronto tendría que pagar el alquiler y, si no conseguía reunir el dinero, el propietario lo echaría. Así que durante esta semana, no había tenido ningún contacto cercano con Pokémon. Pero ahora, lo tenía. Y este contacto surgió completamente de la nada. Después de saltar instintivamente 2 pasos hacia atrás por el impacto, Kairos se calmó un poco y observó atentamente al Pokémon que tenía delante. Aspecto similar a una vela, llama azul profundo, en realidad se trataba de un Litwick, y nada menos que en su versión brillante. ¿Por qué aparecería un Pokémon de tipo fantasma en su habitación? Kairos inmediatamente se tensó de nuevo. Los Pokémon de tipo fantasma eran seres extremadamente especiales, muy raros en las ciudades y se encontraban principalmente en áreas silvestres remotas, porque casi todos se alimentaban devorando la energía de otras criaturas vivientes, extremadamente peligrosos. Litwick era uno de ellos. Según recordaba, aunque estos Pokémon parecían adorables, devoraban almas humanas en silencio. En otras palabras, si no tenía cuidado, su alma podría ser absorbida por este pequeño. En ese momento, Kairos miró fijamente a Litwick, y Litwick le devolvió la mirada. Un humano y un Pokémon, con las miradas fijas, hicieron silencio en el aire. Mientras Kairos retrocedía poco a poco, notó que el Litwick que tenía delante no parecía hacer ningún movimiento. Aparte de eso, aún estando tan cerca, no sentía ninguna molestia física. Entonces, ¿este pequeño no me está comiendo? Kairos pensó cuidadosamente. Este Litwick probablemente no había llegado recientemente a su habitación, ya que durante su sueño había sentido vagamente un poco de frío. Ya era verano, así que eso no debería pasar normalmente, lo que significa que este tipo ya había estado allí durante un tiempo. Pero después de despertarse, se sintió renovado y lleno de energía, para nada como alguien cuya alma hubiera sido absorbida. Volviendo a mirar a Litwick, la llama en su cabeza parpadeaba débilmente, como si fuera a apagarse en cualquier momento. ¿Cómo podía estar en ese estado después de haberse dado un festín con un alma? Considerando la situación actual, tal vez este pequeño en realidad no tenía malas intenciones hacia él. Hola. Kairos saludó con cautela. Litwick lo miró y respondió con un suave grito. Pero Kairos descubrió que no podía entender nada. ¿Qué significa? Encendido. Litwick gritó de nuevo, con una voz algo urgente, mientras la llama en su cabeza giraba como una flecha apuntando hacia su propio cuerpo. Desde una perspectiva humana, esa posición, más o menos el estómago. Kairos inmediatamente tuvo una idea y preguntó tentativamente. ¿Tienes hambre? Descargar aplicación. Litwick asintió vigorosamente. Espérame aquí, quédate ahí, no te muevas. Te traeré comida enseguida. Después de decir esto, Kairos inmediatamente se giró y salió corriendo de la habitación. Litwick se quedó allí, inclinando la cabeza, sus ojos verdes observaban la dirección en la que se había ido Kairos, luciendo algo confundido. ¿Humano, izquierdo? Pero dijo que habría comida. Comida, eso es bueno. ¡Qué hambre! Pero definitivamente no puede comer al humano. Los humanos se sentirían mal. En un mundo lleno de Pokémon y entrenadores, las industrias relacionadas con Pokémon estaban naturalmente bastante desarrolladas. Aunque Kairos vivía en una zona remota de Ciudad Verde, todavía había una tienda de artículos Pokémon en la planta baja. Retirando el dinero de la venta de 2000 copias de su juego de la plataforma, fue directo a la tienda y eligió la comida más cara para Pokémon de tipo fantasma. Este alimento fue elaborado especialmente por criadores para Pokémon de tipo fantasma, teniendo en cuenta su necesidad única de almas, y cuidadosamente formulado con energía especial para proporcionar la suplementación correspondiente.
Aunque no podía igualar el efecto de los Pokémon de tipo fantasma absorbiendo almas directamente, podía satisfacer sus necesidades básicas. Después de todo, como entrenador, no podías dejar que los Pokémon de tipo fantasma anduvieran por ahí absorbiendo las almas de las personas, ¿verdad? Eso te convertiría en un cultivador malvado que corre por ahí con estandartes recolectores de almas, serías arrestado por la liga. Después de comprar la comida, Kairos se apresuró a regresar a casa y colocó el recipiente frente a Litwick. Descargar aplicación. Perdón por la espera, come. Litwick asomó la cabeza, olfateando con curiosidad la comida negra en el recipiente, y sus ojos se iluminaron de inmediato. Encendido, encendido. Al momento siguiente, enterró su cabeza por completo. La comida en el contenedor comenzó a desaparecer a un ritmo visible. Esta velocidad al comer sobresaltó a Kairos. Dios mío, ¿cuántos días había pasado hambre para poder comer tan rápido? Después de que desapareció la mitad de un contenedor lleno de comida, Litwick finalmente se detuvo. La llama en su cabeza era mucho más vigorosa que antes. Lit emitió un sonido de satisfacción, entrecerrando los ojos, mirando a Kairos con calidez y gratitud. Menos mal que estás lleno, no lo menciones. Kairos sonrió, sintiéndose aliviado. Menos mal que valía la pena esta comida tan cara. Aunque un envase costaba más de 2000 yenes, al menos a Litwick le gustaba comerlo, eso era suficiente. Pero pensándolo bien, en realidad no podía entender el habla de los Pokémon. Basándonos en la serie original, los Pokémon podían entender el habla humana, y aunque los humanos no podían comprender directamente el contenido detallado del lenguaje Pokémon, al menos podían tener una idea general. Cuando la relación entre entrenador y Pokémon se hacía más estrecha, esta barrera desaparecía por completo, permitiendo una comunicación perfecta. Pero cuando escuchó hablar a Litwick, no pudo entender nada y solo pudo adivinar por sí mismo. Esto fue realmente bastante problemático. Justo cuando Kairos estaba reflexionando, una notificación dorada apareció de repente ante sus ojos. Se detectó que el anfitrión tiene necesidades de idioma Pokémon. Recomendado para ti. Módulo de traducción de idiomas de Pokémon, básico. Después de desbloquear este módulo, podrás comprender el idioma de cualquier Pokémon y recrear con precisión las llamadas y el lenguaje de los Pokémon en los juegos para que coincidan con la realidad. Para desbloquear este módulo se requieren 100 puntos de emoción. Al ver esta información, los ojos de Kairos se iluminaron inmediatamente. Con esta cosa, pudo entender lo que decía Litwick. No solo eso, sino que después de desbloquear este módulo, también sería útil para el desarrollo futuro del juego. Este efecto de recrear perfectamente las llamadas y el lenguaje de los Pokémon podría agregar un realismo considerable a los juegos. Incluso podría añadir inmediatamente esta función a Emerald. Y este módulo tampoco era caro. Solo 100 puntos de emoción. Ahora tenía más de 600 puntos. Con este pensamiento, Kairos no dudó en comprarlo. Compra exitosa, módulo activado, puntos de emoción restantes del anfitrión. 562. Después de escanear la notificación, Kairos volvió a mirar a Litwick y preguntó: ¿Estás lleno? Encendido. Encendido. Lleno. Gracias, humano. Litwick asintió en respuesta, y Kairos ahora pudo entender claramente el significado de sus gritos. Pero este patrón de habla, ¿por qué me resultaba tan familiar? Kairos hizo una pausa y luego volvió a preguntar: ¿Cuánto tiempo llevas en mi habitación? Encendido, encendido, encendido. Mucho tiempo. El humano siempre jugaba con cosas grandes de metal. Esperé a que te durmieras, para poder comerte. Esto le dio un escalofrío a Kairos. Aunque sabía que Litwick se refería a las almas, seguía sonando bastante aterrador. Se tranquilizó y continuó preguntando: ¿Entonces por qué no me comiste al final? Esta vez, Litwick no respondió inmediatamente, sino que pensó por un momento. Encendido, encendido. Porque, humano se sentiría mal. No quiero que humano se sienta mal. Kairos quedó atónito. ¡Santa mierda! ¿Qué era esto? ¿Había sacado un fantasma legendario y bueno de la SSR? Al igual que los gatos callejeros de lujo tenían el dicho si dudas, se acabó, los Pokémon salvajes también lo tenían. Kairos tomó una decisión de inmediato, extendiendo la mano hacia Litwick. En ese caso, ¿qué tal si me sigues de ahora en adelante? Yo me encargaré de tu comida, así no pasarás hambre ni tendrás que preocuparte por absorber las almas de otros y hacerlos sentir incómodos. Que los Pokémon de tipo fantasma absorbieran almas no era solo un instinto, sino también una forma de reponer la energía de sus cuerpos.
Pero si su energía interna se mantenía completamente abastecida por otros medios, ¿por qué necesitarían comer almas? A menos que fueran Pokémon de tipo fantasma naturalmente feroces que disfrutaban devorando almas por placer. Pero, obviamente, el Litwick que lo precedió no era de ese tipo. Al escuchar esto, sus ojos se iluminaron inmediatamente, asintiendo repetidamente mientras saltaba felizmente alrededor de Kairos. Encendido. ¡Qué bueno es el humano! Gracias, humano. Kairos sonrió y extendió la mano para recoger a Litwick. Entonces por favor cuida de mí a partir de ahora, Litwick. Inesperadamente, a pesar de ser un Pokémon de tipo fantasma con un cuerpo espiritual etéreo, Litwick se sentía como una masa suave y gelatinosa, muy cómoda. Y al sostenerlo no sentía frío en absoluto, sino que, en realidad, le hacía sentir bastante calor. Oh. Hacía calor, pero ¿por qué de repente hacía calor? Kairos instintivamente miró hacia abajo. Me preguntaba qué estaba pasando. Resulta que mi ropa se había incendiado. ¿Esperar? ¿Se incendió? Al instante siguiente, los gritos resonaron nuevamente en el apartamento alquilado. Está en llamas. 5 minutos después. Kairos arrojó un montón de cenizas a la papelera, después de haberse cambiado por una vieja camisa llena de parches, suspirando levemente. Había olvidado que Litwick también era un Pokémon de tipo fuego. Esa llama en su cabeza no era solo decoración. Parece que si quisiera retener a Litwick en el futuro, necesitaría comprar ropa ignífuga. Normalmente también necesitaría que Litwick fuera más cuidadoso, o la casa realmente se incendiaría tarde o temprano. Al darse la vuelta, descubrió que Litwick ya se había quedado dormido apoyado contra la pared. Mientras dormía, la llama en su cabeza se había atenuado considerablemente, dejando solo un pequeño punto. Debe estar cansado. Kairos lo pensó y decidió no molestarlo. Originalmente quería preguntar de dónde venía Litwick, pero ahora debería dejar que el pequeño descansara como es debido. En cuanto a él mismo, se sentó nuevamente en el escritorio de su computadora. El software mostró que las ventas de Pokémon Esmeralda habían alcanzado las 2125 copias, superando con éxito el hito de las 2000. Pero este número se quedó estancado allí durante varios minutos sin seguir creciendo. Kairos no se sorprendió. Según las indicaciones del sistema, la transmisión de Cynthia debería haber terminado, ya que no estaba recibiendo grandes cantidades de puntos de emoción, solo algunos ingresos dispersos. Esto debería ser de esos más de 2000 jugadores que compraron y jugaron el juego. Vendió más de 2000 copias, menos las tarifas de la plataforma, y ganó algo más de 450.000 yenes. El problema de la escasez de dinero se resolvió naturalmente. Pero desde el momento en que obtuvo el sistema, el objetivo de Kairos al crear juegos no fue solo el dinero. Quería que todos en este mundo experimentaran la alegría que los juegos de Pokémon podían traer. Bueno, por supuesto, el tormento también era una especie de alegría, dolor y placer combinados. Ordenando sus pensamientos, Kairos comenzó a considerar su situación actual. La primera prioridad fue definitivamente completar Pokémon Esmeralda y lanzarlo oficialmente. Tenía muchas ideas que no se podían realizar con la tecnología modular básica del sistema actual. Abrió el panel del sistema y comprobó la interfaz del módulo. Solo los módulos de calidad básicos eran bastante numerosos, extendiéndose infinitamente a primera vista. Al igual que Card Game Module y Roguelike Game Module, que aumentaron la velocidad de producción y la calidad para tipos de juegos específicos. O módulo de gráficos Blu-ray Ultra HD y módulo de música profesional superior, que mejoraron la presentación y la calidad general de los juegos. Todos estos módulos cuestan alrededor de 300 puntos cada uno, y con la situación actual de Kairos, comprar dos no sería un problema después de esperar un poco. Pero su mirada se fijó sin vacilar en un módulo concreto. Módulo de IA, básico descripción. Puedes agregar inteligencia artificial avanzada con capacidad de respuesta individual a los NPC, Pokémon y todas las unidades en tus juegos, lo que les permite tomar decisiones inteligentes basadas en situaciones reales. Precio: 500 puntos. El precio de este módulo superaba con creces otros básicos, pero la mirada de Kairos estaba fija en él. ¿Qué fue lo más importante al crear juegos de Pokémon en el mundo Pokémon? Autenticidad. Solo permitiendo que los jugadores sintieran que habían entrado en un mundo real podían sumergirse. Esos Pokémon y NPC no deberían parecer datos que solo pudieran generar respuestas mecánicas, sino más bien seres vivos. Sin embargo, los juegos son esencialmente virtuales por naturaleza.
Pero los buenos juegos pueden hacerte olvidar esto mientras juegas, como si realmente hubieras entrado en otro mundo. Este era el mayor encanto de los videojuegos. Cuando jugaba a los juegos portátiles de Pokémon en su vida anterior, Kairos tenía algunos remordimientos. Lamentó no poder interactuar y charlar verdaderamente con esos compañeros Pokémon, sentir sus alegrías y sus penas, vivir junto a ellos. Incluso después de cruzar al mundo Pokémon, descubrió que en realidad aquí también era bastante realista. No todos tenían las condiciones para convertirse en entrenador, viajar con Pokémon y escalar cumbres. Esto requirió no solo tiempo y dinero, sino también coraje y talento. Para la gente común, incluso vivir en la ciudad con un Pokémon ya era bastante bueno. Más personas solo podrían pasar sus vidas en ciudades fijas, realizando trabajos fijos, apenas para mantenerse a sí mismos y a sus familias, y mucho menos para hacerse cargo de los gastos de más Pokémon. Incluso si a estas personas les encantaban Pokémon cuando eran niños, con el tiempo las presiones de la vida desgastarían sus habilidades y se perderían gradualmente en las ciudades frías. Así que cada juego que Kairos creó de ahí en adelante tuvo que darle una oportunidad a todas las personas que amaban Pokémon. Tal vez una oportunidad de experimentar el crecimiento y la lucha junto a Pokémon, para alcanzar la cima del mundo. O tal vez una oportunidad de vivir, vincularse y hacerse amigo de los Pokémon. O tal vez la oportunidad de viajar con Pokémon y presenciar las maravillas y la diversidad del mundo. Él creía que esas oportunidades individuales eran como pequeñas llamas. Algún día, estas llamas encenderían el mundo entero. Harían que todos recordaran lo que realmente amaban en lo más profundo de sus corazones. Fin del capítulo.